Alumbrado de un obelisco. En este cuarto tema se realizará el diseño de una de las estructuras arquitectónicas más famosas y comunes, como lo es un obelisco. En este particular se diseñará el alumbrado del obelisco de Washington, D.C., el cual es el segundo más alto del mundo, solo superado en 3 metros por el de San Jacinto en el estado de Texas. Igual que en ejemplos anteriores, esta estructura fue descargada del internet en formato 3ds. Para iniciar el diseño, se procede a entrar en planificación de exteriores y edificio. Acá se dibuja un elemento de suelo rectangular de un tamaño considerable, como lo es 150 por 150 metros. Luego de esto, se oprime en Insertar y después en Seleccionar. Y acá, en Carpeta, se busca el obelisco, el cual ya se encuentra descargado de la red. Ahora se ubica el obelisco en el centro del elemento de ambiente. Es necesario modificar sus dimensiones para que este sea un modelo exacto al original, el cual tiene una base de 17 por 17 metros y 169 metros de altura. Se puede observar en la vista en 3 dimensiones el obelisco ya modificado. Una vez realizado este paso, se procede a entrar en materiales y se agrega una textura de hierba al suelo. Inicialmente al obelisco se le colocará una textura de baldosas de granito, que solo tiene un grado de reflexión de 23%. Esto es sumamente importante, ya que la luminancia está directamente relacionada con ese valor. También se colocará un elemento de suelo circular, tomando como centro al obelisco. A este elemento se le agregará una textura de cemento. Ahora se visualiza un modelo muy parecido al obelisco de Washington, D.C. El siguiente paso es proceder a realizar el diseño de la iluminación arquitectónica. Lo primero es oprimir el icono de luz y en luminaria activa entrar al catálogo Philips. Y acá, en proyectores para áreas y deportes, seleccionar 2 modelos, ambos con una potencia de 1975 vatios, pero uno de ellos con un haz más estrecho. Continuando, en el icono de luz se procederá a la colocación de las diferentes luminarias. Como regla general, se recomienda que los proyectores se instalen entre 0 y 0,75 por la altura del objeto a iluminar. Por ello, se tomará la medida de la pared del obelisco hasta el borde. Se observa que la misma tiene 67.1 metros. Este valor corresponde solo a 0.39 por la altura del obelisco. Por ello, se selecciona en el icono de construcción, se elige la opción de terreno y se aumentan las medidas del elemento de suelo rectangular a 200 por 200 metros. Para proceder con la instalación de las luminarias, es sumamente útil apoyarse con las líneas de referencia. Siempre se recomienda colocar tantas como sean necesarias. El siguiente paso es proceder con la instalación de los proyectores. Para ello, en luminaria activa,
se oprime en Seleccionar y se ubican los dos modelos de luminaria que fueron agregados desde el catálogo Philips. En el cuadro de comparación de luminaria se aprecia que ambos son de Metal Halide, tienen una potencia de 1975 vatios y un flujo de 189.000 lúmenes. También se puede observar en el diagrama polar que el modelo WB646, el cual está del lado izquierdo y que será el primero a utilizar, tiene un haz menos estrecho que el NB646, que está ubicado al lado derecho de la pantalla. Ya seleccionado el modelo a instalar, se elige la opción de dibujar disposición de líneas. Y sobre una de las líneas de referencia horizontal se colocan un total de 4 luminarias. En rotación de la disposición se varía en 180 grados la dirección del flujo luminoso y su altura será de 4 metros. Estas 4 luminarias son copiadas y luego insertada en el extremo de la línea de referencia en la posición del ratón. Ahora, el siguiente paso es colocar algunas líneas de referencia y líneas de acotación en una de las paredes del obelisco. Esto es básicamente para tener una guía visual de la zona en donde apuntarán los proyectores. Así que de esta manera, aproximadamente cada 30 metros se colocará una línea de acotación, tal y como se observa en la pantalla acá. Ahora, de regreso a la vista de planta, se seleccionan dos proyectores de la disposición y se separan unos 11 metros del resto. Esto es, básicamente para obtener una mejor distribución de la iluminación. Este procedimiento debe ser repetido para la disposición de líneas ubicados en el lado derecho. El siguiente procedimiento será seleccionar sobre el icono de editar articulaciones. Luego de esto, se selecciona uno de los proyectores y se oprime sobre el icono de colocar punto de proyección. Y sobre el obelisco se apunta a la zona en donde se desea que exactamente apunte el haz de luz. Se puede observar cómo el proyector ahora está dirigido a la posición deseada. Se elige otro de los proyectores, pero esta vez de los ubicados en el lado derecho, y se repite el mismo procedimiento, solo que el punto de proyección será unos metros arriba que el anterior, tal y como se muestra. De esta manera se van colocando todos los puntos de proyección de cada equipo sobre una de las paredes del obelisco, siempre realizando uno a la vez y, en este caso, buscando la manera de que la iluminación sea lo más uniforme posible a lo largo de la estructura. Por último, cada uno de los proyectores ubicado a cada extremo de la disposición apuntará a la zona más alta del obelisco, la cual corresponde a una de las caras de la pirámide. Una vez culminada la ubicación del punto de proyección de las luminarias, se puede realizar los cálculos luminotécnicos y observar los resultados. En el icono de exportar se crea una imagen renderizada de esta primera parte del diseño. Se desea saber cuál es el nivel de iluminación en la superficie, tanto con el proyector utilizado como con el tipo de textura seleccionada. Para esto, se oprime en el icono de objeto de cálculo y luego en selección superficies
Se eligen las paredes iluminadas del obelisco y se muestran los valores numéricos. Se puede apreciar en el sumario de resultados que la iluminancia promedio está entre 37.7 y 38.7 lux y la luminancia alrededor de las 2.8 candelas por metro cuadrado. Se repite el mismo procedimiento de selección de superficie, pero esta vez para la cúspide, y se observa que el valor de la luminancia es de unos 4.57 lux. Ahora, se observa qué sucede en caso de que se utilice un proyector con un haz de luz más estrecho, pero con la misma potencia y el mismo flujo luminoso. Para esto, se selecciona una luminaria en la pantalla K, se oprime sobre el icono de cambiar todas las luminarias de este tipo y luego se selecciona el proyector. Lógicamente, los resultados pierden validez, así que se continúa. No se varía la posición del montaje de la luminaria modificada. Y por último, se realizan una vez más los cálculos. Al obtener los resultados, se aprecia cómo, utilizando un proyector de haz más estrecho, mejoran los niveles de iluminación en toda la estructura, aumentando esta en promedio de unos 5 lux. Se crea otra imagen renderizada y luego se procede a comparar esta con la anterior. Se muestra a la derecha la imagen más reciente con el proyector de haz muy estrecho y a la izquierda uno con un haz de luz menos estrecho. ¿Qué sucede si se modifica la textura o el color del proyector? Por ejemplo, se entra en el icono de construcción y en materiales se selecciona un color beige con reflexión de 49%. Se le aplica a la estructura y se realizan una vez más los cálculos. Al combinar estos y observar el sumario de resultados, se puede apreciar cómo se incrementa de manera considerable los niveles de luminancia. De hecho, en algunas zonas son más del doble que en el resultado anterior. Se puede realizar otra imagen renderizada, pero esta vez del obelisco pintado con el color beige. Ya que se tiene alumbrada de manera eficiente una de las caras del obelisco, el siguiente procedimiento será colocar la iluminación en el resto de la estructura. La manera más sencilla y práctica es realizar la copia exacta de los proyectores ya ubicados y pegarlos en el resto de las caras, de manera tal que su posición sea exactamente la misma que la original. Para este procedimiento, se pueden trazar algunas líneas de referencia como ayuda, y los mismos deben ser rotados para que su flujo luminoso esté en dirección al obelisco. De esta forma, solo diseñando la iluminación de una de las caras de la estructura, se puede garantizar el correcto y simétrico alumbrado del resto. Ahora, se puede observar en la pantalla K que los proyectores se encuentran ubicados en posición tal que deben alumbrar de manera simétrica la estructura del obelisco. Se procede entonces a realizar nuevos cálculos luminotécnicos y se puede observar en el sumario los resultados de la iluminación en las diferentes caras. Por ejemplo, en la superficie número 1 existe una media de 8.45 candelas por metro cuadrado y 54.1 lux de iluminancia, con una uniformidad promedio de 0.22. Al seleccionar una de las caras del obelisco,
la cual se observa cómo resalta en el mismo y se identifica en el sumario de resultados como superficie 4, básicamente tiene los mismos niveles de iluminancia y luminancia. De esta forma, se pueden ir seleccionando las diferentes caras y los resultados serán reflejados en el sumario, el cual está ubicado en la derecha de la pantalla. Ahora, se procede a realizar una imagen renderizada en donde se puede apreciar los resultados en el alumbrado del obelisco. Continuando con el diseño, se modificará la textura de la superficie de la estructura. En este caso, se agregarán unas baldosas blancas barnizadas, la cual tiene un grado de reflexión de 75%. Se selecciona la misma y esta es aplicada. Para apreciar la diferencia, se realizan los cálculos luminotécnicos y, por ejemplo, se observa en la superficie identificada con el número 1 cómo existe un pequeño incremento en los niveles de luminancia y una fuerte variación en la luminancia. Esto debido al tipo de textura que fue aplicada a la superficie, ya que la misma tiene un elevado grado de reflexión. Con la finalidad de acentuar la sensación de altura de la estructura, se procede a reforzar la iluminación en la base de la misma. Por ello, alrededor se dibujan algunas líneas de referencia a una distancia de 2.5 metros de la base. La finalidad es que las mismas sirvan como guía para la instalación de nuevas luminarias. El siguiente paso será ubicarse en el icono de luminarias y realizar la instalación de nuevas lámparas utilizando la disposición de líneas y, en este caso, el proyector seleccionado será un Philips de 14.000 lúmenes y 157 vatios. Se visualiza ahora que a una separación de 2.2 metros se instalan un total de 7 proyectores. Esta cantidad se puede modificar a 4, por lo que su separación varía a unos 3.9 metros. Y en rotación de la disposición se modifica la dirección del flujo luminoso a manera que el mismo esté inclinado hacia el obelisco. También se modifica la posición de 4 a 0 metros de altura. Y una vez más la inclinación, pero esta vez a unos 5 grados. Se observan entonces los avances realizando los nuevos cálculos. Al obtener los resultados, es posible acercarse a la estructura y detallar que existen niveles máximos de iluminancia de hasta unos 80 lux. Como se ha indicado con anterioridad, la impresión de altura es acentuada si la iluminación de una estructura se reduce progresivamente desde la base hacia arriba. En la imagen renderizada se observa de una manera más clara, una con el alumbrado complementario de los 4 proyectores y la otra sin este alumbrado. Para realizar un diseño simétrico, ya que la estructura lo es, se copian los 4 proyectores y los mismos son colocados en el resto de las caras del obelisco, modificando su rotación y la dirección del flujo luminoso en caso de ser necesario. Se desea ahora realizar el alumbrado del área perimetral correspondiente a las banderas. Para esto,
en el catálogo Philips, en proyectores para embellecimiento, se selecciona un modelo de unos 26.2 vatios y el mismo será embutido en el piso. De vuelta al Dialux Evo, se realiza la instalación utilizando la opción de posicionar luminarias individuales y colocando las mismas al pie del asta de las banderas. La manera más sencilla de realizar la instalación es copiar la luminaria y luego insertarla en la posición del ratón. Ya insertada la última luminaria, se realizan los cálculos luminotécnicos y se puede observar una vez más imágenes con el diseño definitivo del alumbrado arquitectónico de nuestro obelisco. De esta manera culmina este tema.